para poder, hermanos, un poco aprender de la palabra. Pero mayormente vamos a dedicarle, hermanos, a orar, porque ese es el propósito de la vigilia. Hay mucho por qué interceder. Mientras los demás duermen, recuerde que el enemigo no duerme y la iglesia tampoco debe estar durmiendo. La iglesia tiene que estar, hermanos, de pie, en vigilia, vigilando como vigía, dice la Escritura, como un atalaya despierto, mirando por donde el enemigo va a entrar. Recuerde que el diablo, hermanos, es astuto y el cristiano tiene que estar siempre alerta a la expectativa, mirando por donde él nos va a atacar. No sabemos, hermanos, por dónde él va a atacar, pero el cristiano siempre tiene que estar atento, y eso se logra a través de las vigilias. Por eso que el Señor vigilaba también y mandó a su iglesia también a vigilar. Vamos el día de hoy a continuar con la serie Los Milagros de Jesús. Habíamos en el ayuno pasado, habíamos avanzado una parte, 2 videos me parece, sobre los milagros. Este es el quinto video, si mal no recuerdo, sobre esta serie Los Milagros de Jesús. Recuerden que la Biblia registra 33 milagros en los años que tuvo el Señor. 33 milagros, 33 años. Obviamente el Señor no hizo 33 milagros, ¿verdad? Porque la Biblia, hemos explicado, dice Juan, hermanos, escribiendo en su evangelio, que si se escribiera todas las señales y milagros que el Señor hizo, faltarían hojas, hermanos, para poder, hermanos, escribir todas las cosas que el Señor hizo. Sin embargo, a Dios le plació, hermanos, registrar estos 33 milagros en las Escrituras para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Para aprender un poco más cómo Dios habla, cómo Dios obra, cómo Dios, hermanos, trabaja. Vamos el día de hoy a ver el milagro número 27. Si mal no recuerdo, ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Los que han anotado, saquen su cuaderno. El milagro número 27. Sanó a 10 leprosos. Lucas 17, verso 11 en adelante. Lucas 17, verso 11 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Un saludo cordial para los hermanos y amigos siempre que hermanos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos también en este día de vigilia. La Iglesia Cristo el Salvador, aquí en San Pedro, Chimbote, Perú, les hace un cordial saludo. La iglesia, hermanos, tiene el deber siempre de estar vigilando, orando. Si usted tiene alguna petición, sírvase dejando por ahí para poder leerla. Y luego también está orando en esta noche, en la cual la iglesia se mantiene despierta, en pie de alerta, orando, hermanos, para derribar toda fortaleza del maligno. Lucas 17, verso 11. Rápido, por favor. Todos encontraron la cita. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Te damos las gracias, eterno Dios, por permitirnos, Señor Dios mío, estar en este día, Señor Dios mío, en sacrificio, en este día, Padre mío, de vigilia. Despierta tu iglesia, Padre bendito, porque ese es el mandamiento y el deber de cada uno de nosotros, Padre mío. Mientras el diablo planifica para destruir a tu pueblo, para destruir a la humanidad, tu iglesia también, Señor Dios mío, se mantiene despierta, Padre mío, para poder, Señor, contrarrestar toda fuerza del maligno. Padre, en esta hora, Señor Dios mío, tu nombre sea glorificado, tu palabra penetre en lo más profundo de tus hijos, Padre bendito, para que tu palabra pueda darles vida
puedan luchar, Padre mío, contra cualquier artimaña del maligno. Seas tú, Señor Dios mío, en esta hora administrándonos, Espíritu Santo, por medio de tu preciosa palabra, Señor Jesucristo. Y esta palabra, Señor Dios mío, aquel que la oiga, sea, Señor Dios mío, libertándolo, restaurándolo, sanándolo, bendiciéndolo, dando vida, Padre mío, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Desechamos, Señor Dios mío, todo poder del diablo, declaramos inoperante toda, Señor Dios mío, artimaña del maligno, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta noche hable, bendiciendo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Jesús. Muy bien. Vamos a ser un poco dinámicos aquí para poder, hermanos, mantener el sueño. No sé si ustedes han dormido en la tarde. Yo no lo he hecho desde ayer. Vamos. Entonces, pero igual hay que mantenernos despiertos, ¿no? Recuerden que el cuerpo, hermanos, es el que se cansa, pero el espíritu tiene que fortalecerse y llenarse en esta hora. Bien, entonces, ¿cuántos años, hermanos, dijimos que Jesús estuvo en la tierra? Hermana Teresa, ¿cuántos años Jesús estuvo en la tierra? Hermana Teresa, ¿está por ahí? A ver, hermana, entonces mientras lo piensa, nuestra hermana, a ver, Edith, ¿cuántos años? 3 años y medio. No, 3 años y medio estuvo en la tierra Jesús. Fue un bebé entonces. No, 33 años. 33 años y medio, muy bien. 33 años para ser exacto, ¿no? 33 años y medio, obviamente no se cuenta, se considera 33 años, pero exactamente son 33 años y medio en el cual él permaneció en la tierra, pero siempre se menciona los 33 años. 33 años, recuerdo que Jesús estuvo en la tierra. Jesús se manifiesta, hermanos, se escucha de Jesús cuando Él nació, ¿verdad? Cuando Él nació hace 2000 años, 2024 para ser más exacto. Estamos en el año 2024. Recuerde que Jesucristo partió la era antes de Cristo, después de Cristo, y se aparece, la Escritura registra de su nacimiento, y luego Jesús nuevamente en la Escritura se vuelve a mostrar a los 12 años, cuando Él fue al templo y discutía con los maestros de la ley. Y luego Jesús de ahí desaparece por 18 años, no se sabe nada de Él, y luego se aparece nuevamente a los 30 años, cuando Él empieza su ministerio. ¿Cómo es que Él empieza su ministerio, hermano Obed? ¿Cómo Jesús empieza su ministerio? ¿Qué fue lo que hizo para empezar Jesús su ministerio? ¿Cómo empezó Jesús el ministerio? ¿Hizo milagros? ¿Sí? ¿Así empezó? Se bautizó primero, ¿verdad? Se bautizó. ¿Se bautizó antes o después de ser tentado? ¿Primero fue tentado o primero se bautizó? Primero se bautizó, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante entender, hermanos, el orden de Dios. El bautizo, recuerden que el bautizo en las aguas nos salva, pero el bautizo en las aguas nos hace parte de la familia de Dios. Cuando uno recibe, hermanos, ser bautizado en las aguas, nosotros, hermanos, entendemos por la Escritura que recién formamos parte de la iglesia, recién llegamos a ser parte de la familia de Dios. No solamente cuando uno acepta a Jesucristo, sino que cuando uno acepta a Jesucristo, el Señor nos recibe como hijos. Pero para sellar, hermanos, ese recibimiento, uno tiene que dar fruto y luego entrar por el bautizo. Es el orden correcto. Una vez bautizado, miren cómo Jesús fue ordenado, nos enseñó el orden. Sin embargo, muchos cristianos andamos de una manera desordenada. No entramos por el bautizo, pero ya queremos hacer señales, ya queremos tener ministerio, ya queremos hacer muchas cosas. Jesús primero se bautizó, ¿verdad? Una vez que se bautizó, recién Él empieza su ministerio. ¿Me entienden? No puede haber ministerio primero sin el bautizo, porque Jesús dijo que es necesario que se cumpla lo que estaba escrito. Toda justicia tenía que cumplirse. La Escritura tenía que cumplirse. Una vez bautizado, dice la Biblia que Él subió a ser tentado, ¿verdad? Y una vez, hermanos, a ser tentado, ahora Él fue al desierto para ser tentado porque Él quiso. No, la Biblia nos dice que Él, hermano, fue dirigido por el Espíritu Santo. Jesús mismo fue dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros también debemos aprender eso. A veces los cristianos queremos hacer lo que, hermano, pensamos que está bien y no le consultamos a Dios.
Toda cosa que nosotros hagamos siempre hay que consultar a Dios, hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia dice, y el Espíritu Santo le llevó, ¿verdad? Fue dirigido por el Espíritu Santo y él pasó. Eso nos enseña, escúchenlo bien, eso nos enseña que todo lo que hagamos, los ayunos, las vigilias, todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces hay gente que quiere hacer ayuno en su cargo, ¿no? Dios no lo manda. Y a veces se quiere meter, hermanos, en problemas, se meten 3, 4, 7 días de ayuno, algunos 40 y luego hay problemas. Uno tiene que ser siempre dirigido por el Señor, el Espíritu Santo. Una vez que fue dirigido por el Espíritu Santo, pasó, dice la Biblia, la tentación, venció al diablo siendo hombre, como hombre lo venció en la tentación que él, hermanos, él tuvo que pasar los 40 días. Dice la Biblia que después de los 40 días él bajó en el poder del Espíritu y empezó a hacer su misterio. ¿Cómo hizo? ¿Qué es lo que primero hizo? Cuando él bajó del desierto, ¿qué es lo que primero hizo? ¿Qué es lo que primero hizo cuando Jesús bajó del desierto ya después de haber vencido al diablo? ¿Predicó? ¿A quién llamó? Primero lo que hizo fue formó su iglesia, llamó a los apóstoles, ¿verdad? Primero los llamó a ellos. Una vez que los llamó a ellos, ¿quién fue el primero a quien llamó? ¿Se acuerdan? ¿A Simón Pedro? ¿Sí? Ya lo dejan como tarea para que averigüen. Vamos a aprender bonito, de una manera bonita, todas esas cosas sencillas que a veces pensamos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Una vez que él llamó, algunos de sus discípulos llamó de 2 en 2, primero a 2, luego a 2, y ahí es donde él hace el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que él hizo? El primer milagro que Jesús hizo, a ver, hermana Belinda, el primer milagro que Jesús hizo. Convirtió el agua en vino. Muy bien, convirtió el agua en vino. Es el primer milagro que registra la Biblia. Cuando María le dijo, se ha acabado el vino y es una vergüenza para la familia porque había un matrimonio, ¿no? Y le dijo, haz una señal. María sabía que Jesús podía hacer señales, pero nunca lo había hecho en público. Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo. Pero por el amor, el cariño, el respeto que tenía a María como la madre que la había engendrado, la había criado, porque bueno, Jesús, hermano, no fue, hermanos, engendrado como todos los humanos, sino que lo había criado, hizo, hermanos, ese primer milagro, ¿verdad? Se convirtió el agua en vino. Bien, de ahí para adelante la Biblia registra 33 milagros, dijimos, que ha registrado el Señor. Los que no han estado en las clases pasadas, rápidamente voy a mencionar los milagros que Jesús ha hecho. Ya, rapidísimo, una lista nada más resumiendo. Bueno, primero sanó el siervo del centurión, calmó la tempestad, expulsó a los demonios, sanó a un paralítico, sanó a una mujer que sufría de hemorragias, resucitó a la hija de un magistrado, liberó a un hombre endemoniado, sanó a la suegra de Simón Pedro, sanó a un leproso, luego sanó a un sordomudo, alimentó a 4,000, transformó el agua en vino, sanó al hijo de un oficial del rey, hizo una pesca milagrosa, resucitó a la hija de la viuda de Naín, sanó a 2 ciegos, sanó a un hombre mudo y endemoniado, sanó a un paralítico, sanó a un hombre de la mano seca, sanó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 personas, sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, sanó a un muchacho lunático, sanó a un ciego de nacimiento, sanó a una mujer que estaba enferma por 18 años, sanó a un hombre que tenía hidropía, sanó a, hermanos, el milagro número 27 que vamos a ver el día de hoy, sanó a 10 leprosos. 27 milagros hasta ahí, nos faltan hasta 33, un poquito, ojalá que podamos terminar. Vamos a aprender, ahora repito y vuelvo a decir, no fueron solamente 33 milagros, fueron, hermanos, un montón de milagros que la Biblia, en Juan registra y dice en su último verso del libro de Juan, dice, hay muchas otras señales que el Señor hizo que no están escritas porque no habría páginas para registrar todas las señales que Él hizo, ¿ok? Pero sin embargo las 33 fueron registradas con algunas peculiaridades para nosotros poder aprender muchas lecciones. Por eso que estos 33 milagros son registrados para nosotros entender cómo Dios obraba, cómo el Señor obraba
cuando Él estaba en la tierra. Ahora sí vamos a ver, bajo ese contexto, vamos a ver ahora el milagro de estos 10 hombres leprosos que fueron limpiados. Como ustedes saben, la lepra era la peor enfermedad de aquel tiempo. Hasta el día de hoy, recuerden que existe la lepra. La lepra nunca ha sido erradicada del mundo. Hasta el día de hoy en Brasil, por ejemplo, en Brasil se registra el valle más grande de leprosos en todo el mundo. Brasil es un país lleno de pecados, lleno de maldiciones, donde se practica brujería de la más alta gama. Brasil, Haití son países, hermanos, que están muchas veces dedicados, hermanos, a los demonios, ¿verdad? Por eso se celebra el carnaval, que significa carne a Baal. Baal es un demonio de poder. Carnaval es eso, ¿no? Carne a Baal. O sea, que ofrecen las personas a Baal, ofrecen a los demonios. Entonces, por eso que, hermanos, en Brasil se registra hasta el día de hoy. Usted puede buscar documentales en el internet, vaya a la National Geographic, que hasta el día de hoy se hace documentales donde existe un valle de los leprosos. Miren, han pasado 2000 años y todavía esta maldición, esta plaga sigue hasta el día de hoy y no ha podido ser curada ni con tecnología, ni con vacunas, ni con nada. Porque hay diferentes tipos de lepras, ¿no? Hay lepras que matan inmediatamente, hay las lepras que te matan poco a poco, que se va cayendo tu piel como hermanos por pedazos. Algunos dicen que, ¿usted recuerda qué enfermedad tuvo Job? Algunos dicen que esa enfermedad que Job padeció era lepra, ¿no? Que él se rascaba y así la lepra tenía esas características para que usted vea, ¿ok? Entonces, la Biblia nos registra que, hermanos, en el tiempo de Jesús, había también, hermanos, en Judea, un valle de los leprosos que estaba fuera en el desierto, porque, hermanos, recuerde que todo aquel que estaba leproso era porque estaba bajo pecado, tenía una maldición encima. Y es por lo tanto, cuando alguien se notaba que le empezaba a salir unos granitos medio raros, inmediatamente eran llevados al sacerdote para que lo mirase y lo estudiase bien, y si notaba que eran las características de la lepra, inmediatamente lo sacaban, lo botaban de su casa, lo sacaban de la ciudad y lo mandaban, hermanos, al valle de los leprosos, porque la lepra era contagiosa, ¿verdad? De tal manera que los leprosos eran la gente, hermanos, que ya había perdido toda esperanza. No había sanidad, no había solución, hasta el día de hoy no lo hay. Hermanos, era una sentencia de muerte. Por diferentes circunstancias ellos estaban sentenciados. No podía salir un leproso por las calles o por el camino, porque dice la Biblia, hermano, que la gente lo apedreaba. De lejos miraba a un leproso, él tenía que gritar: leproso, leproso. Y esa era la ley. La ley decía que todo leproso que tenía lepra, si no decía él, gritaba cuando veía a una persona a lo lejos, y si él no gritaba leproso, leproso, y se contagiaba, lo mataban inmediatamente, ¿verdad? Porque, hermanos, la lepra era contagiosa. Entonces, cuando un leproso, hermanos, andaba por ahí, él tenía que decir leproso, leproso, y la gente le decía que se vaya, o lo tiraban piedras para que se aleje. Su familia lo había dejado. Ese era el contexto en el cual se desarrolla esta historia maravillosa, en la cual Dios, el Señor Jesucristo, hace estos milagros. Dice la Biblia que Jesús se encontraba desde Jerusalén yendo, hermanos, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recuerden que Samaria, hermanos, era considerada como extranjero, porque Samaria se había apartado del pueblo de Israel. Antes formaba parte del pueblo de Israel, pero a causa de su pecado, de su desobediencia a Dios, habían sido apartados y eran considerados como extranjeros, como impíos, como paganos. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios. Por lo tanto, los judíos y los samaritanos no podían verse. Entonces dice la Biblia que al entrar en una aldea, dice la Biblia que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La pregunta es, ¿cómo se ha puesto usted a preguntar cómo es que los leprosos fueron, hermanos, donde estaba Jesús al llegar a esa aldea? ¿Cómo se enteraron? Es que, hermanos, los familiares que tenían, hermanos, sus familiares leprosos con lepra, ellos iban al valle de los leprosos, dejaban su comida, hermanos, y luego se retiraban porque no podían tener contacto, porque de esa manera era la única manera que podían alimentarlos para que pudieran sobrevivir. Uno piensa e imagina, de repente la gente sabía que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros, y un familiar, usted sabe que uno por la familia hace lo que fuese, hermano, todo lo que esté a nuestro alcance. Tal vez uno de ellos le dejó una nota donde dejaba la comida y le dijo: ¿sabe que hay un hombre que hace milagros? De repente es el Cristo, tal vez esta sea tu última oportunidad. Llegó esta nota hasta este personaje y este hombre tal vez
le comunicó a sus amigos. Recuerde que en este valle de leprosos había miles de leprosos, pero solamente 10 fueron los únicos que salieron del valle, porque ellos sabían que si salían de ese valle y andaban por el camino y llegaban más aún a un pueblo, los mataban a pedradas. Pero sin embargo, ellos arriesgaron su vida, sabían que iban a morir, pero también ellos estaban sentenciados, estaban esperando la muerte, porque la lepra, hermanos, era la peor enfermedad que, hermanos, causa un dolor, hermanos, enorme en el cuerpo, porque tu carne se va despedazando. Ellos sabían que iban a morir, estaban entre la espada y la pared. Tal vez ellos dijeron, vamos a morir aquí, tenemos una sola esperanza, tal vez este hombre pueda hacer algo con nosotros. Así mismo ellos se abalanzaron y salieron a buscar a Jesús. Dice la Biblia que al entrar a la aldea, dice que 10 hombres que estaban con lepra, dice, hermanos, llegaron hasta donde estaba Jesús, los cuales se pararon de lejos. La Biblia registra ahí, se pararon de lejos, no se acercaron porque no querían contagiar. Recuerden que Jesús no andaba solo, Jesús andaba con sus discípulos. El verso 13, lea conmigo. Verso 13, estamos en Mateo 17:13, los que recién se están conectando. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, ¿sabían su nombre? Es que alguien les había dicho, ¿verdad? La fama de Jesús se había extendido por todo lugar. Aun cuando recuerde que Jesús siempre fue humilde, Jesús siempre cuando hacía milagros decía estas palabras, no se lo digas a nadie, ¿no? O no le comentes, porque él no quería, hermanos, causar alboroto. No es como en este tiempo mucha gente hace su show cuando hace milagros para que la gente lo vea, lo aplauda. Jesús era totalmente diferente, Jesús era realmente humilde, ¿verdad? Pero sin embargo, aún así su fama se extendía. Y estos hombres le alzaron la voz y le dijeron Jesús, y también le dijeron Maestro. Miren, se expresaron con respeto al Señor. Es que cuando uno, hermano, se acerca a Dios, tiene que hacerlo de la manera más respetuosa, porque no se está presentando como un alcalde ante el presidente, se está presentando ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa debería ser siempre la conducta de todo cristiano. Estos hombres no eran sus discípulos, estos hombres recién habían escuchado de Jesús, pero sin embargo ellos humildemente le dijeron Maestro. O sea, sabían quién él era y le expresaron su respeto, le dijeron Maestro. 1, sabían su nombre. 2, se expresaron con respeto, le dijeron Maestro. 3, le dijeron la palabrita mágica. Siempre mencionamos la palabra mágica. Hermana Teresa, ¿cuál es la palabra mágica en la Biblia para alcanzar un milagro? Hermana Teresa, ¿está por ahí, hermana Teresa? ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Alguien se acuerda? Esto lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Hermana Luisa, ¿está por ahí la hermana Luisa? ¿Cuál es la palabra mágica para alcanzar un milagro? Fuerte, fuerte, no te van a escuchar, yo no te escucho. La misericordia de Dios. Muy bien. Misericordia. Nunca se olvide. Cuando usted quiere alcanzar un milagro, uno hay que apelar a la misericordia de Dios. Cuando usted cae en pecado, recuerde que nadie está libre de caer en pecado. Todos somos, hermanos, estamos hermanos, expuestos a que el diablo nos golpee y de repente podamos caer. Y el diablo nos quiera matar en nuestro pecado, y si nos mata en nuestro pecado, nos perdemos y nos vamos al infierno. Cuando uno, hermano, le falla a Dios, o cuando uno espera, hermanos, alcanzar un milagro, hay una fórmula en la Biblia, hermanos, al cual uno tiene que apelar. Se llama misericordia. La misericordia de Dios. ¿Y por qué la misericordia? Porque entre todos los atributos de Dios, este atributo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y su misericordia es para siempre. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la misericordia de Dios es para siempre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Salmo qué? ¿Cuánto? ¿18 qué? A ver, búsquelo, hermana Débora. Claro, hay varios, cualquiera, porque van a preguntar los hermanos que nos están mirando. ¿Ya? Salmo 136, rápido, porque si no les espero a ustedes me duermo. Salmo 136, 4, ¿qué dice?
su misericordia. O sea, no importa cuántas veces le fallemos, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Siempre y cuando usted, hermanos, apele a esa misericordia con todo el corazón, cuando apela a esa misericordia con arrepentimiento sincero, usted puede alcanzar esa misericordia de parte de Dios. Pero mucha gente solamente pide misericordia del labio, no del corazón. Por eso que nunca alcanzarán la misericordia. Porque uno le puede engañar al pastor, le puede engañar, ¿no? Es fácil engañar a los hombres. Pero engañen a Dios, a ver, usted cree, intente engañar a Dios. No se puede, hermano. Dios sabe cuando uno lo hace de corazón y cuando uno no lo hace. Estos hombres que también eran judíos, conocían tal vez la ley cuando ellos fueron jóvenes. ¿Y por qué decimos esto? Porque la pregunta es, a ver, Jaime, ¿por qué estos hombres eran judíos? ¿Por qué apelaron a la misericordia? ¿Por qué ellos dijeron, ten misericordia? ¿Se han puesto a pensar? Así se aprende la Biblia. Uno tiene que hacerse las preguntas. Siempre las preguntas. ¿Usted quiere aprender la escritura? Tiene que hacerse todas las preguntas. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿A quién lo dijo? ¿Cuál es el contexto? Todas esas cosas para poder nosotros aprender realmente qué es la Biblia. Porque mucha gente a veces solamente toma el texto y hace su contexto. Pero uno tiene que hacerse todas las preguntas para saber realmente qué es lo que la Biblia está diciendo. Entendemos nosotros, porque entendemos, según más adelante que hemos lecturado, dice la escritura que, hermanos, de los 10, uno solamente era samaritano, los demás no eran judíos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa con los judíos? La ley, ¿qué enseñaba a los judíos? ¿Qué enseñaba la ley a los judíos? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento para los judíos? ¿Qué características tenían los niños judíos? Deuteronomio, ¿qué le dijo en los mandamientos? Cuando Moisés, hermano, murió, ¿qué le dijo Josué? La Biblia le enseñaba en el Antiguo Testamento, Dios, la ley mandaba que a los niños se les instruya en las escrituras, ¿verdad? Cuando te acuestes, cuando te sientes a comer, cuando te levantes, te escriben en las postas, en los dinteles. Los niños, escúchelo bien para su información. Usted va y pregunta a un judío, usted le dicta, hermanos, al pie de la letra un capítulo entero, hasta capítulos, varios capítulos enteros lo recita de memoria. Porque los niños, hermanos, los judíos tienen la costumbre de memorizar las escrituras, el Antiguo Testamento, el Yeshiva, la Torá, el Pentateuco, lo saben de memoria, recitan a los profetas. Jesús pasó 18 años estudiando las escrituras. ¿Usted cree que estaba Jesús? ¿Usted Jesús estaba en la playa, estaba en la India, como algunos dicen? ¿Usted cree que Jesús estaba ahí paseando, jugando fútbol? Jesús estaba estudiando la escritura. Todos los judíos tienen ese deber, ese mandamiento de Dios, estudiar la escritura. Y en la escritura hablaba, ¿no?, de la misericordia de Dios, que Dios es un Dios de misericordia. Por eso que estos hombres no nacieron con lepra, no dice que nacieron con lepra. Ellos, a causa de su pecado, la lepra se les pegó. Pero ellos en su niñez hermanos, se les había instruido que el Dios de Israel era un Dios de misericordia. Y cada vez que Israel fallaba, Israel siempre apelaba a la misericordia de Dios y Dios los perdonaba. Y es por eso que ellos apelan a ese atributo, ¿no? Ellos pudieron haber dicho muchas otras cosas, pero ellos con base dijeron, ten misericordia de nosotros. Interesante, ¿no? Así deberíamos ser. Nosotros también deberíamos estudiar la escritura desde siempre, desde pequeño, instruir a nuestros niños, cada uno de nosotros aprender para poder enseñar también a nuestros seres queridos. Bien, ellos dijeron, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, ¿cómo los sanó Jesús? Le dijo, vengan, le voy a poner las manos sobre ustedes. Le dijo, ¿cómo los sanó Jesús? ¿Cómo? Simplemente les dio una palabra, les dio un mandamiento nada más. Le dijo, y mostraos a los sacerdotes. Ellos estaban lejos, como a la puerta, por ejemplo. Jesús estaba hablando con sus discípulos.
Ellos no se acercaron porque tenían respeto y no querían contagiar a los que estaban con Jesús. Jesús no se les contagiaba, Jesús no tenía ni miedo. Jesús pudo haber ido y tocarlos, porque recuerden que la lepra se pegaba a causa del pecado, pero Jesús no tenía pecado, por lo tanto la lepra no podía pegarse a Jesús. ¿Lo entienden? ¿Por qué la lepra era contagiosa? Porque todo hombre había nacido en pecado, la lepra se pegaba, pero Jesús no. Recuerden que la lepra es una maldición. Jesús no podía pasar la lepra. Sin embargo, Jesús solamente cuando ellos estaban allá y no querían acercarse, Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Solamente eso. Ellos tal vez dijeron: pero no vas a orar por nosotros. Tal vez ellos hubieran dicho: pero no nos vas a tocar, no nos vas a dar una medicina, un remedio. Ellos, cuando Jesús les dijo: vayan y mostrados a los sacerdotes, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Y ahí es donde, hermanos, empieza todo milagro. Obediencia. Obediencia. Y es esa palabrita, hermanos, que encierra muchas cosas. Sin obediencia no hay nada. La obediencia está por encima del sacrificio. Por encima. Usted puede ayunar 40 días y 40 noches como Jesús, si usted quiere. Usted puede levantar muertos, hacer muchas cosas, pero si usted no obedece, nada vale todo lo que usted haga. Usted puede trabajar y hacer tantas cosas, pero si no hay obediencia, no hay nada. Nada, sencillamente nada. Desde el Antiguo Testamento Jesús dijo, hermanos, en el Antiguo Testamento dijo: más vale la obediencia. Dios le dijo a través de Samuel al rey: más vale la obediencia que el sacrificio. En el Nuevo Testamento Jesús repite lo mismo. La obediencia está por encima de todo. Si no hay obediencia, no hay nada, no hay bendición, no hay nada. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero jamás tendrá la bendición de Dios. Jamás. Jamás. Sin obediencia no hay nada. Recuerde que la obediencia está. Jesús mismo dice que obedeció al Padre. Jesús siendo Jesús. Y hoy nosotros no queremos obedecer. Ese es el detalle. Pero aquí dice la Biblia, hermano, que ellos obedecieron. Ellos dicen que fueron, hicieron caso a la palabra que Jesús le dijo. Dice que aconteció mientras iba, fueron limpiados. Ellos no se sanaron inmediatamente. Miren, ellos dijeron: pero si no nos ha sanado, ¿cómo vamos a ir a presentarnos? No dijeron eso. Ellos obedecieron, y aún con lepra, ellos se fueron en la palabra, en la obediencia. Mientras ellos iban caminando, iban a ir a buscar al sacerdote, mientras ellos iban, la lepra empezó a desaparecer de sus cuerpos. Porque ahí es donde está la bendición. Ve qué interesante los milagros. Los milagros siempre dan unas enseñanzas extraordinarias. Es que la Biblia es extraordinaria. Sigue diciendo la Biblia. Verso 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hicieron los otros? Tal vez ellos, al verse sanos, dijeron: Dios me sanó. ¿Qué hicieron? Ya no fueron ni siquiera de repente al sumo sacerdote. Fueron a buscar de repente a su familia. Es que era natural. ¿Cuánto tiempo habrá estado sin ver su familia? Pero ellos no hicieron lo que hizo este hombre. Este hombre, aquí dice la Biblia que él volvió. Él dijo: bueno, mi esposa, mis hijos pueden esperar, yo voy ahí a agradecer. Porque eso es lo que él hizo. Él dice que volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz, y llegó hasta donde estaba Jesús, versos 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesús. ¿Qué hizo? Este hombre nos enseñó humillación, se humilló. Él estaba tan agradecido con Dios que él se humilló, se postró. El postrarse en rostro a tierra es signo de humillación, de humildad. Porque un orgulloso no se postraría, ¿cierto? Pero un humilde sí. Él se postró ante los pies de Jesús. Dice la Biblia, se postró con rostro a tierra. Así hacían los judíos. Siempre querían invocar el nombre de Dios, rostro a tierra. ¿Y qué hizo cuando se postró delante de los pies de Jesús? Dice que le dio gracias. Pero sin embargo, se notó que este hombre era samaritano.
era extranjero, no era del pueblo judío. Y Jesús hace esta pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, alguien que había sido apartado del pueblo, alguien que no era parte del pueblo de Dios, volvió a agradecer. Y es por eso que nos enseña, hermano, la Biblia, que a veces la gente de afuera se comporta mejor que la gente de adentro, ¿no? Y esa es una gran, hermano, una gran verdad. A veces los de adentro damos un mal ejemplo, un mal testimonio para la gente de afuera. ¿Por qué cree que Jesús más adelante dijo: muchos postreros serán primeros y los primeros serán postreros? Es porque mucha gente no ha entendido, hermano, la gratitud a Dios. Uno a veces, hermano, es desconsiderado en no darle las gracias a Dios, hermano, por tantas cosas que Dios permite en nuestra vida. Uno, ¿cuándo le da gracias a Dios? Uno le da gracias a Dios cuando tiene dinero, cuando van las cosas bien, ¿sí? Cuando hay salud, le da gracias a Dios. Cuando uno le da, qué sé yo, no se saca un premio, le da gracias a Dios. Pero cuando uno está enfermo, cuando uno está en problemas, cuando uno está con deudas, ahí le damos gracias a Dios. ¿Qué le vamos a dar gracias a Dios? No le damos gracias a Dios. No, le decimos: Señor, ¿por qué? Le reclamamos a Dios. Pero la Biblia nos enseña que uno tiene que ser agradecido con Dios en todo tiempo, en todo momento. La Biblia nos demanda siempre gratitud. Dios, recuerde que Él tiene el control de todas las cosas, para hacernos bien como también para hacernos mal. La Biblia dice: Él hace la llaga, pero Él también la cura. ¿Sí o no? Y mucha gente a veces no agradece a Dios. Este hombre nos enseñó, era samaritano, era apartado, pero sin embargo fue el único que vino a dar gracias al Señor. Los 10 que supuestamente eran del pueblo judío se olvidaron y no fueron a darle las gracias, pero este hombre retornó a dar las gracias. Y Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El haber creído. Ahora yo pregunto, presten atención. ¿Por qué Jesús le dice: tu fe te ha salvado? ¿Es que tuvieron fe? ¿Qué hicieron ellos para que sean sanos? Muy bien, ellos obedecieron. Pero ¿por qué Jesús le dijo: tu fe te ha salvado? Es que la obediencia está ligada a la fe. Es que para tener fe, para tener todas las cosas, la base es la obediencia. Cuando tú andas en obediencia, todas las cosas pueden suceder. ¿Lo entiende? La fe, la paz, el gozo, la bendición, todo obra bajo la obediencia. Interesante, ¿no? Aprendemos cosas interesantes en los milagros del Señor. Ese es, hermanos, el milagro número 27. Vamos al número 28. Estamos todavía temprano, recién la 1, temprano. Sin embargo, los 5 ya me han pestañeado, uno ha abierto la boca, acá se va para atrás. Cuidado. En la resurrección de Lázaro, milagro número 28, San Juan 11:1. La resurrección de Lázaro, San Juan 11:1. ¿Tienen sueño? No se olvide, vaya y lávese la cara y vuelve. No haga bulla, no se distraiga, no deje que los demás se distraigan. Lávese la cara rapidísimo y viene nuevamente. San Juan 11:1. Milagro número 28. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Mire cómo estaba enlazado esta historia. Esta mujer que se llama María, la hermana de Lázaro, fue la mujer que Dios le había perdonado.
dice la Biblia que ella fue y ungió con perfume los pies del Señor. Era una mujer pecadora, ¿sí o no? Porque esta mujer, Jesús dijo, si este fuera, la gente dijo, si este fuera profeta de Dios, no dejaría que esa mujer lo toque. ¿Qué pecado practicaba? Usted sabe, el pecado de la prostitución, ¿verdad? Porque así dicen, no, el pecado más antiguo. Una mujer pecadora, pero esta mujer dice que vino y enjuagó, dice, con sus pies, hermano, con lágrimas y le echó perfume. Esa era la María, la hermana de Lázaro. En la Biblia habla de 3 Marías. Las 3 Marías, ¿cuáles son? María, la madre de Jesús, María Magdalena, ¿y quién María? María Esther. ¿Quién es otra María? No sabe. Ya, María también. Bien, dice la Biblia, sigamos leyendo. Dice, la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo el que amas? Es que había un parentesco por María entre esta familia de Lázaro con la familia de María. Dicen los historiadores que antes, hermanos, jugaban, Lázaro y Jesús jugaban, eran amigos. Por eso la Biblia muestra, el que amas, he aquí el que amas está enfermo. Era su amigo, ¿no? Dice la Biblia, sigue diciendo, verso 4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Estaba hablando de él mismo. Recuerda que Jesús estaba lejos. María y Marta habían mandado a alguien para que le dijese que su amigo estaba enfermo, estaba agonizando. Querían que él venga y orase porque sabían que Jesús hacía milagros. Pero sin embargo Jesús se encontraba lejos predicando la palabra, haciendo lo que él vino. Verso 5. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. ¿Ve? Se conocía, tenía un nexo. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Dijo, bueno, ya voy. Se quedó 2 días más en el lugar que estaba. ¿Por qué? Aquí vamos a aprender algo muy interesante. ¿Por qué cree que Jesús era su amigo? Cualquiera iría, ¿no? Pero ¿por qué Jesús se quedó 2 días más? Por diferentes motivos. Primer motivo, Jesús ya lo había dicho, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces Jesús estaba esperando que él muriese, porque él sabía que tenía que resucitarlo. Jesús lo sabía, ¿no? Ellos estaban desesperados. 1, 2. Es que el Señor siempre, escuche bien, uno tiene que moverse siempre bajo la perfecta dirección de Dios. Recuerde que Dios tiene su tiempo. Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento exacto. Ni se adelanta ni se atrasa. Él sabe por qué hace las cosas. Él siempre tiene un propósito. Si Él hubiese llegado antes, lo hubiese sanado. Pero no se había extendido, hermanos, su fama en resucitar a un muerto, alguien que ya estaba enterrado en el sepulcro. Esta fue una señal extraordinaria. Nunca antes se había hecho esto, ¿no? Los muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento murieron ahí, lo habían velado, ni siquiera habían pasado unas horas. Oraron y se levantaron. Pero este hombre ya estaba enterrado, 4 días estaba en el sepulcro. Por eso que, hermanos, recuerden que Jesús esperó. Jesús siempre se movía dirigido por el Espíritu Santo, nunca bajo las emociones. Siempre uno tiene que estar esperando en Dios. Miren, algo que uno aprendió de nuestro hermano Gigi Ávila. Gigi Ávila siempre decía: el Señor me ha bendecido con muchas cosas, con muchos dones, pero siempre cuando me hacen una invitación a una campaña, yo siempre oro primero y le pido si Dios
me va a respaldar en esta campaña. Yo no me emociono y voy directamente y acepto cualquier invitación. Yo siempre lo consulto a Dios. Y es por eso que su ministerio fue grande. Pero en este tiempo la gente está desesperada porque lo inviten. A unos se invitan solos, ¿no? Porque no esperan que Dios sea el que obre. Y eso es algo que debemos aprender. Jesús estaba esperando la señal del Padre. Estaba esperando. Uno tiene que esperar siempre la dirección del Padre, la dirección del Señor, para que Dios esté en el asunto. Porque si nosotros nos movemos bajo nuestro impulso, Dios, hermano, Dios te va a decir: tú te fuiste, yo no te mandé. Ahora no me pidas mi respaldo. Yo solamente respaldo a quien yo envío. Así de sencillo. Dios solamente respalda a quien Él envía. Nunca habrá respaldo si Dios no envía. Por eso que cada uno de nosotros tenemos que aprender siempre a consultarlo a Dios todas las cosas. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tú me estás enviando? ¿Tú me vas a respaldar? Porque si no, será una pérdida de tiempo decir y algo. Haremos perder el tiempo a mucha gente, a los pastores, a las iglesias, porque no habla la bendición de Dios. Todo tiene que moverse bajo la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña. Dice la Biblia que Jesús esperó ahí 2 días, 3 cosas interesantes, ¿no? Bien, verso 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Él pudo haber ido, pero él no, esperó la dirección del Espíritu. Y le dijo después de 2 días: vamos ahora a Judea. Verso 8. Le dijeron los discípulos: Rabí. Rabí significa maestro, no se olvide. Rabí hermanos, es una posición muy alta, ¿no? Recuerde que en este tiempo antes había la enfermedad de la apostolitis. Apostolitis, todo el mundo era apóstol. Todo, ya no son pastores, ahora son apóstoles. Todo el mundo apóstol, profeta. Pero como ya pasó de moda, ahora ya no se quieren llamarse apóstol. Ahora díganme Rabí, que significa maestro, que está por encima de los apóstoles, dicen ellos. Así es que entre internet y busque, ¿no? Hay mucha gente que dice ahora: dígame Rabí, porque soy el maestro de los apóstoles. Imagínense qué ostentación, ¿no? Gente que no tiene temor de Dios. Los discípulos dijeron: Rabí. Estamos en el verso, lo que nos está enseñando, verso 8. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Jesús en ese lugar le odiaban a los judíos. Si Jesús iba, le iban a apedrear, porque ya lo habían intentado matar varias veces. Por eso que los apóstoles le dijo: Señor, ¿otra vez vas a ir para allá? Respondiendo Jesús le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí hay una enseñanza también interesante. Primero, dice que el día tiene 12 horas. O sea, Jesús está hablando aquí del tiempo. O sea, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para esto, tiempo para aquello. El día trae 12 horas. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de dormir. El día trae 12 horas. El que anda de día no tropieza. O sea, el que anda en la luz no puede tropezar. El que está, en otras palabras, Jesús estaba diciendo: el que anda en la luz, el que anda en la verdad, el que anda bajo el respaldo de Dios, no le puede pasar nada mal. ¿Lo entienden? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Él ve la luz de este mundo. Verso 10. Pero el que anda de noche tropieza. El que anda ahí medio chueco, el que anda a escondidas haciendo cosas, tarde o temprano va a tropezar, porque no hay luz en él. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Ve? Aquí no está hablando literal, aquí está hablando de manera simbólica. Está dando un ejemplo, una enseñanza. ¿Ok? Así que no andemos en cosas ocultas, en cosas oscuras. ¿Por qué? Porque Dios todo lo saca a la luz, ¿sí o no? No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Todo Dios lo saca a la luz. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Cuidado. Dice verso 11:
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús usa la palabra siempre duerme, porque para él no existe la muerte. Él dijo: nuestro amigo duerme, mas voy para despertarlo. Jesús hace referencia, y eso, hermano, también es el término correcto para un cristiano que ha partido de esta tierra. El cristiano duerme en Cristo, no muere. El que muere es aquel que está sin Cristo, porque él ya no tiene esperanza. Hoy me preguntaba antes de venir para la vigilia, me decía: no sabemos, ha fallecido una señora, ¿puedes orar por su alma? No sabemos dónde se encuentra. Le dije: ¿era cristiana? ¿Aceptó a Jesús? No. Entonces, sabemos dónde se encuentra. La Biblia es clara. El que tiene a Jesús tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo se ha perdido. Eso no, usted no le puede pintar las cosas, porque las cosas son tal cual son. Si no tiene a Cristo, y es más, uno no puede orar por los muertos, porque eso es, hermanos, eso es pecado. Porque cuando uno ora por los muertos, usted le abre la puerta a los demonios, y los que se van a manifestar no son sus seres queridos, son demonios. Nadie, escúchelo bien, ojalá que aquí, aquí todos son cristianos, todos saben. No vaya a ser que esté orando por su abuelito que ya partió, que lo van a sacar del purgatorio. No, Señor. El que se fue sin Cristo se perdió. Esa es la cruda realidad. Cristo es la única oportunidad del ser humano. No se puede orar por los muertos. La Iglesia Católica enseña que hay que orar por la gente que ha partido para sacarlo del purgatorio. Mentira. No existe purgatorio en la Biblia, ¿no? Purgatorio tal vez es un perro pulgoso, pero purgatorio no hay en la Biblia. No existe. O cielo o infierno. ¿Ok? Bien. Avanzamos. Nuestro amigo duerme. Verso 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Porque ellos pensaban que realmente estaba dormido, ¿no? Pero Jesús iba más allá. Jesús estaba hablando de manera espiritual. Este hombre estaba muerto en su cuerpo. Jesús, verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Dos tipos de muerte diferentes, Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús le estaba diciendo: ahora van a ver cómo la muerte ante la vida. Jesús es la vida, la muerte tiene que huir. Y me alegro por vosotros, Jesús le dijo así. Verso 16. Dijo entonces Tomás. ¿Usted sabe cómo se lee Tomás? Tomás se le conoce como el incrédulo, ¿no? Tomás fue el único discípulo que no creyó, ¿no? Yo no voy a creer hasta que yo ponga mi dedo en el hueco de sus manos. Y así hay muchos Tomases, ¿no? No creen. No, ahora acá un Tomás. A ver, hermanita, mis hermanas están en otro mundo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Están soñando con Lázaro. A ver, sigamos. Ya vamos a hacer un descanso. Ahorita acabamos con Lázaro. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, ese era el nombre de Tomás, el correcto, su nombre era Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no sabía ni lo que hablaba. Tomás, que a veces así hay gente, ¿no? Habla por hablar. Uno tiene que ser sabio y prudente para hablar. Por eso Dios nos ha dado dos oídos para escuchar y una boca solamente para hablar. Hay que siempre pensar lo que uno va a hablar. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Hace cuántos días había muerto Lázaro? ¿Cómo? No han entendido. ¿Hace cuántos días Lázaro había muerto? ¿Cuántos días? 4 días había muerto. O sea, se murió, ¿lo enteraron? 4 días estaba en el sepulcro. ¿Qué? O sea, no lo velaron, nada.
La costumbre judía, ¿por qué nosotros velamos a la gente 3 días? Por los judíos. La costumbre judía velaba a sus muertos 3 días. Más 4, hace 7 días había muerto Lázaro. Y nadie lo vio, ¿no? Es que ven, ustedes no ven las cosas que están en la Biblia. ¿Ve? Así se estudia la escritura. Lázaro ya llevaba 7 días muerto. Su cuerpo se había descompuesto. Sus células se habían reventado. Los gusanos estaban comiendo ya el cuerpo reventado porque se había podrido. Todo cuerpo, usted sabe, a los 3 días el cuerpo revienta. A los 4 días ya está reventado. ¿Por qué no revienta? Porque nosotros le echamos formol. El formol aguanta un poco. Pero ya a los 4 días ni con formol el cuerpo revienta, explota. Hay varias gente en el cementerio con los que trabaja, han ido a enterrar y el cuerpo agarra, ¡pum!, suena, revienta. Y el olor, hermanos, no se puede resistir. Es que así es el ser humano. El hombre es nada, hermanos. Es polvo. No es nada. El hombre se cree mucho en la divina pomada, la última Coca-Cola del desierto. Se cree que ya no hay nadie como ellos. El hombre no es nada, hermano. Un tiempo somos, dice la Biblia, como la flor del campo. Por la mañana nacemos, por la noche se marchita. Pero el hombre y la mujer se creen, hermano, ya no hay como ellos. No somos nada, hermano. Nada. Es más, el salmista dice, hermano, se fija como dice, soy un gusano. Así se miraba ante los ojos de Dios. Gusano. Así es, los gusanos los comen, ¿o no? Así que coma bien para que los gusanos coman bien también. Lázaro ya había reventado su cuerpo. Su alma, ¿a dónde había ido? Cuando el cuerpo, cuando una persona muere, ¿qué pasa con el alma? Sale su alma. ¿A dónde había ido su alma? Hermano Wilmer, al seno de Abraham. Si me decía al cielo, le mandaba ya a preparar el cabrito, no sé qué están preparando. Porque hay nadie, en ese tiempo nadie iba al cielo. Nadie, hemos enseñado. Todos iban al seno de Abraham. ¿Y su espíritu dónde había ido? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Pero a dónde fue? ¿A dónde fue su espíritu? Porque somos seres tripartitos. ¿A dónde fue su espíritu? Volvió a Dios. Arriba. Mira, presta atención. Su espíritu por arriba, por el cielo. Su cuerpo en la tierra, despedazado. Su alma abajo, en el corazón de la tierra. Estaban, hermano, en el corazón de la tierra. Son miles de kilómetros. La tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. 6.000 kilómetros para abajo. 6.000, no 6 kilómetros. 6.000 kilómetros para abajo está el infierno. El seno de Abraham estaba a 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. ¿Cuánto es 3.000 kilómetros? Imagínense. De aquí a Lima, 900 kilómetros. O sea, 3 veces más lejos que vivimos de aquí a Lima. Imagínense la distancia, ¿no? Más o menos como llegando a Arequipa, Tacna. Esa distancia. Pero Jesús, en un segundo, reunió nuevamente a los 3, trajo el espíritu, sacó el alma y reconstruyó el cuerpo. En un segundo. Porque él se paró y dijo, Lázaro, sal fuera. En un segundo hizo algo que, si usted ve, uno ve bonito, no mira, ¿verdad? Qué bonito salió viviendo. Usted no ha visto, usted no ha entendido todo el proceso que hubo ahí. Jesús tuvo que reconstruir 200.000 millones de células en un instante, formar el cuerpo nuevamente, atraer el espíritu, ponerlo dentro del cuerpo, el alma nuevamente, unirlos y sacarlo para afuera Lázaro. Es que ese es Jesús, por eso lo servimos, por eso le cantamos, estamos aquí día y noche, porque no hay nadie como Él. Alabado sea su nombre para siempre. Lázaro 4 días estaba en el sepulcro. Dice, verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una palabra fuerte, ¿no? Como
como para decirlo en otras palabras, por tu culpa mi hermano se murió. Es que así es el ser humano. Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? A Dios no se le pregunta por qué. Dios sabe lo que hace. Él nunca se equivoca. ¿Entiende? Marta le estaba echando la culpa a Jesús. ¿Qué más? Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es que Marta sabía quién era Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta Marta también era judía, conocía la escritura. Todos conocían la escritura, sabían todo eso. ¿Qué más? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la mayor declaración que Jesús ha hecho. Jesús dijo: yo soy Dios, yo soy. El yo soy siempre. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús estaba hablando de la resurrección y le hace la pregunta: ¿crees esto? Siempre Dios preguntando. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, la confesión de Marta, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa declaración, hermanos, es extraordinaria. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Marta le estaba diciendo a su hermana. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía había entrado en la aldea. Dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se le había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla, dice, se postró a sus pies diciéndole: Señor. La misma respuesta que Marta: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, dice la Biblia que también llorando se entristeció en su espíritu y se conmovió. Ahí donde Jesús lloró, ¿sí? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Porque se había muerto Lázaro? No, sí lo iba a resucitar. Jesús lloró porque tuvo compasión de los niños. Tuvo compasión de la gente que moría sin esperanza. Sabían que sin él el mundo estaba perdido, ¿no? Ellos se encontraban desorientados, por eso que dice que Jesús se conmovió. ¿Qué más? Verso 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35. El verso que se lo sabe todo el mundo. Jesús lloró. Luego no se sabe otro verso. Juan 11:35. Es el verso más corto, dicen, ¿no? ¿Es el verso más corto? No. Hay otro. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, porque los judíos pensaban que Jesús también estaba llorando por Lázaro. Y algunos le dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Empezaron a burlarse, ¿no? Empezaron ahí. El diablo siempre va a traer, siempre a poner en tela de juicio lo que Dios hace. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pregunto: ¿por qué Jesús no quitó la piedra? Jesús le mandó quitar la piedra. ¿Por qué Jesús dijo quitar la piedra? ¿Se han puesto a preguntar? ¿O acaso Jesús no podía hacer: Lázaro, sal fuera, que piedra, muévete? Pero ¿por qué él dijo quitar la piedra?
que nosotros tenemos que hacer Aleluya. y podemos hacerlo. Nosotros, los judíos podían quitar la piedra, sí podían quitarla. Podían resucitarlas o no podían. Hay cosas que a nosotros nos toca hacer y hay cosas que a Dios le toca hacer. Mientras usted no haga lo primero que usted tiene que hacer, Dios no hará lo que a Él le toca hacer. Primero nosotros hacemos, luego Dios hace. Principio en la Biblia, nótelo. Dios siempre trabaja cuando primero usted trabaja. Gloria a Dios. Mucha gente quiere que Dios haga, que Dios obre, y ellos no obran primero. ¿Lo entienden? Primero somos nosotros. Primero Jesús dijo, quitad la piedra, ustedes quítenla. Y luego Jesús hizo el milagro. Hay cosas que a nosotros nos toca hacer y hay cosas que a Dios le corresponde hacer. ¿Lo entienden? Primero nosotros, luego Dios. Cuando tú dices, Señor, hasta aquí llegué, ya no puedo más, luego Dios te dice, ahora empiezo yo. Así trabaja Dios. Pero mientras tú no haces lo que a ti te toca hacer, Dios no hará lo que Él puede hacer. La mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan de la mujer? La mujer se abrió paso hasta llegar donde estaba Jesús a tocar el borde de su mano. Ella no solamente dijo, Señor, el Señor me va a sanar. Ella, su fe era que si tocaba el borde, lo sanaba. Pero su fe fue de mano con las obras. Ella empezó a avanzar hasta llegar a donde estaba Jesús. O sea, primero ella hizo, luego el Señor hizo. Así siempre trabaja Dios. Y eso hasta el día de hoy los cristianos no lo hacen. Quieren que Dios haga, pero primero ellos lo hacen. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Y el Señor te dice, ¿y cuántos años has hecho por tu hijo? ¿Cuántos días, cuántas horas has pasado orando? ¿Cuántas vigilias has hecho? ¿Cuánto tiempo ha pasado en la Biblia te has preparado para que tú le hables con poder y con autoridad? Y quiere que Dios le haga el milagro. Primero nosotros trabajamos, luego Dios trabaja. Así Dios obra. Que se convierta tal, que se convierta fulano, mengano. ¿Cuánto te ha hecho? Interesante, ¿no? ¿Por qué Dios no obra? No es que Dios lo va a hacer en su tiempo. Claro, Dios lo puede hacer en su tiempo. Dios lo puede hacer ya, pero depende de ti. Somos nosotros. ¿Por qué Dios no obra? Porque nosotros somos el problema. Todavía no hemos llegado a donde deberíamos llegar para que luego Dios nos haga llegar hasta más allá. Así, quitar la piedra. ¿Lo sabía? Ah, no lo sabía. Ahora anótelo entonces para su libro. Cosa interesante, ¿no? ¿Qué más? Uy, algunos hermanos me van a decir, se van a desmayar. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días que ya está metido ahí, Señor. ¿Qué más? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí va la otra enseñanza. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tienes fe, podrás ver tu milagro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente aquel que cree verá la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si no crees, no lo verás. ¿Por qué mucha gente no ve la gloria de Dios? Porque dice que cree con su boca, pero con sus hechos lo niega. Porque la palabra creer significa, escucha bien, ¿qué significa creer? ¿Qué es creer? ¿Alguien podría decir qué es creer? Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa creer? Creer va más allá de confirmar. El creer está sujeto a la obediencia. Cuando la Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, una vez más, la obediencia siempre en todo. Si yo digo que creo, estoy diciendo que voy a obedecer lo que la Escritura dice. Todo lo que dice, yo la voy a obedecer. Entonces está mi fe, hermano, puesta en obra. La palabra creer significa obediencia. Como lo dijimos, la obediencia es la base de todo.
la obediencia. Si no hay, hermanos, obediencia, no puede decir que cree, no, porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Creer significa obedecer. Eso es creer. Mucha gente no lo ha visto, ¿no? ¿Cómo quisiera tener fe? Primero obedezca, aprenda a obedecer, a sujetarse a lo que la Biblia dice, a lo que le están mandando, sujétese. Entonces usted verá la gloria de Dios. Ven, sigamos, ya acabamos ya dos. A ver, hermanitos, no se distraigan. Fuerza, ánimo. El que se duerme no hay cargo, ya saben. Dice la Escritura, verso 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. ¿Ve? Lo hicieron primero ellos. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto. El salmista, ¿por qué Jesús alzó sus ojos a lo alto? El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Siempre ponga sus ojos, su mirada en Dios. Siempre en Dios. Dice, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús empezó a conversar con el Padre. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús hablando con el Padre, la gente lo miraba y la gente se preguntaba, ¿y este está loco? ¿Qué está diciendo? Pero Jesús quería que la gente entendiera que el Padre y Él estaban conectados. Por eso le dice ahí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz la frasecita, Lázaro, ven fuera. Verso 44 dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Milagro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Lázaro salió, hermano, como si hubiese, hermano, sido, hermano, recién hubiese estado muerto, salió atado con las vendas, pero Jesús nuevamente le dijo, desatadle y dejadle ir. Primero sacaron la piedra, Dios hizo el milagro, y luego les mandó nuevamente, desatadle y dejadle ir. Hay cosas que también nos toca hacer a nosotros. Primero hago yo, pongo mi fe en Dios, empiezo a obedecer, empiezo a hacer lo que Dios me manda, me sujeto, me someto a Dios, hasta donde yo pueda, mis fuerzas, lucho. Luego Dios obra y hace el milagro. Una vez que Dios hace el milagro, luego yo nuevamente continúo haciendo mi trabajo, siguiéndome, manteniendo en fe. Mucha gente recibe su milagro y se tira al abandono. Y es por eso que el diablo nuevamente lo vuelve a atacar. Aquí hay otra enseñanza. Le dijo, quitad la piedra. Jesús obró y luego le dijo, desatadle y dejadle ir. Es que el trabajo continúa perenne. No nos cansamos hasta el día que el Señor venga, hasta el día, hermanos, que el Señor nos llame. Aprenda eso, el trabajo es perenne. Milagro maravilloso de Jesús. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a tomar un descanso. Vamos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios nos bendiga.